Qué bien. Estamos comenzando a grabar el quinto video del grupo de videos que contienen coordenalización, matematización de un lugar en el espacio, de un punto en el espacio, de una orientación, de un sentido, de una dirección, de un sentido. Álgebra vectorial. Hoy día exactamente en este quinto video ya comenzamos álgebra vectorial. Y de ahí análisis vectorial. Álgebra vectorial y análisis vectorial, un resumen. Usamos como fuente el capítulo, una parte del capítulo de matemáticas para mecánica de fluido, del libro de mecánica de fluido del doctor Giovanni Zucchi. Un ratito, torno una pequeña bulla. Decíamos, en este bloque de videos, coordenalización, álgebra vectorial, análisis vectorial. En el quinto video comenzamos álgebra vectorial. Álgebra vectorial bien hecha, con rigor, axiomaticidad. La fuente es una parte del capítulo de matemáticas para mecánica de fluidos, un capítulo del libro de mecánica de fluidos del doctor cooperante internacional Giovanni Zucchi. De ese libro es nuestra fuente para estas clases. Estas clases ahora en video. Muy bien, comenzamos álgebra vectorial. Muy importante para todo lo que sigue en la carrera universitaria. ¿Listo? Listo. ¿Compartimos? Compartimos. Ya está. Nos ubicamos por aquí. Listo. Ahí ve. Perfecto. Perfecto. Perfecto, ¿ya? Muy bien. Muy bien. Comenzamos. Álgebra vectorial. Punto uno. Se define. No voy a hacer epistemología, pero comienza en el curso o acostumbrarse a la estructura epistemológica de una ciencia. Se define para poder saber, reconocer la realidad, el conocer más cercano de la realidad con el método científico, una estructura epistemológica. Bien, pero vamos a álgebra vectorial, que sirve de mucho para la aplicación en las ciencias físicas, ¿no? Mecánica racional, mecánica de fluidos. Se define, vector. Aquí quiero hacer notar que tú escuchas quispe y después escuchas quispe rosa. Y tú, porque es quispe, dices que quispe y quispe rosa es el mismo. No, porque a ver, pudo ser quispe José o no, simplemente no tenía, era un quispe que todavía no le habían puesto nombre, varoncito. Y es totalmente diferente a quispe rosa. Correcto. Por favor, diferente. Por eso no te puedes decir que por la similitud de la palabra, vector y vector aplicado es lo mismo. ¿Listo? No, no es lo mismo. Como Quevedo y como Quispe y Quispe Rosa. Vector es el conjunto de tres entes. Pues ahora solo quédate con los entes. Ni siquiera la dirección y el sentido lo asocies a una particular recta. No, todas las rectas paralelas tienen la misma dirección. Ni siquiera es un segmento de recta. Es, aquí estamos hablando de dirección. La dirección no la da el segmento. El sentido no la da el segmento. Es una recta orientada. Todas las paralelas orientadas igual. La misma dirección y el mismo sentido. Entonces, quédate con una dirección. Una o otra o otra. Entonces, establecemos una dirección y un sentido.
y un número real absoluto módulo. Entonces sí tiene tamaño, mm, pero no tiene punto de aplicación. Está y no está en el espacio. Porque los vectores, el vector sí está, pero no está porque no está aplicado. No está aplicado, no tiene punto de aplicación. No sabes reconocer el punto del comienzo del segmento, por ejemplo, del segmento, sí, del segmento orientado. Tiene primer extremo, segundo extremo, origen y extremos, segundo extremo, ¿no? En la orientación, en el sentido. Pero no, aquí no. Acá solamente para ver un vector veo dirección, un abstracto, el mismo para toda paralela. El sentido, el mismo si tomas el mismo para rectas paralelas que has escogido uno de los sentidos. Y coges un número absoluto, valor absoluto, módulo. Sí, un vector tiene módulo. No tiene punto donde esté aplicado en el espacio. En cambio, su representante de un vector, o llamado también vector aplicado, es otra cosa, a cualquiera, varios segmentos orientados. Sí, ahí sí son segmentos orientados, que tengan dirección y sentido del vector. Entonces, del vector coge su dirección y su sentido. Eso te la da pensar en que todas las rectas paralelas con escoger un sentido, uno de los lados. Entonces, el segmento orientado sí va a tener punto de aplicación. Que tenga el segmento. Entonces, profesor, de un vector hay su representante o su vector aplicado. Sí, podríamos hablar así. ¿Que un vector tiene uno? No, no tiene uno, tiene infinitos. Ya lo vas a ver por qué. Porque de un vector coges un segmento orientado que sí tiene punto de origen, listo. Y de ese segmento cuidas que tenga la misma dirección y el mismo sentido que el vector, ¿ya? Su magnitud, su distancia de ese segmento sea igual al módulo del vector, sea igual al módulo, muy bien. Ese segmento es su representante del vector, o es un vector aplicado del vector, o es simplemente un vector aplicado. Al decir que es un segmento orientado, ya estoy diciendo que tiene punto de origen en el espacio y diría punto donde está aplicado el segmento. ¿Listo? El vector aplicado. Y tiene punto extremo, bien identificado. Si yo apliqué, ¿cómo sería esto? Tarara, no, listo. En el espacio, rojo lo hubieras hecho, ¿no? En el espacio. En el espacio, tres ejes coordenados. Yo cogía este punto, no, deja ahí. Yo cogía este punto, listo, o este otro punto. ¿Cuál va a ser ese punto? ¿Ya? Vamos a identificarlo bien, bien. Vamos a hacerlo así. Ya. Cojo ah, este punto. O cojo mejor este punto. ¿Ah? Punto A, espérate, este punto, este punto, compañero.
Puedo coger el A o el B, listo. Y pongo un segmento con una dirección, un sentido. ¿Qué segmento? Ah, quito esto. Este segmento. Pongo este segmento. Este. O pongo, lugar de aplicarlo en A, lo aplico en B. Tienen el mismo módulo. Estos son segmentos orientados. Tienen dirección. Estos dos segmentos tienen la misma dirección, el mismo sentido de esta recta, de una recta que la voy a pasar por acá. La voy a hacer de color naranja. Listo. Mira. Ah, no me salió bien. Ah, ahí hay una recta. O podrían haber otras rectas. Podrían haber otras rectas. Y orientadas si quiero. Claro. Muy bien. Estos dos segmentos tienen la dirección y sentido de estas dos rectas paralelas. Pero estos segmentos orientados que tienen la dirección y sentido de estas dos rectas orientadas, además tienen módulo, pero están aplicadas en el punto A y aquí están aplicadas en el punto B. ¿Perfecto? Entonces tengo dos representantes del mismo vector, porque estos representantes tienen igual dirección, igual sentido, igual módulo. Ah, entonces si tienen de ellos, de estos vectores aplicados, yo puedo extrapolar, definir, sacar, ver, le quito la aplicación, le quito, por eso no la dibujo el vector, porque cuando la dibujo ya estás notando el comienzo donde estaría el origen aplicado. No, no, no. Solamente veo dirección, para allá, dirección, sentido, módulo, acá aplicado en acá tengo dos representantes de un mismo vector aplicados en puntos diferentes. Aquí aplicado en A, aquí aplicado en B. Claramente, si tengo la dirección, el sentido y el punto de aplicación, el punto extremo se establece. Este punto extremo se establece. No, 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 cambiemos el color aquí. Este punto extremo se establece. Este punto extremo se establece solo. Establece. Es único. Dado a, sabiendo dirección, sentido del segmento orientado, módulo, listo, porque el, la magnitud, la distancia del segmento, la magnitud, la distancia del segmento orientado es igual al módulo de mi vector. Estos son dos segmentos, vectores aplicados, representantes de un mismo vector, de un vector que tiene su misma dirección, su mismo sentido, un módulo igual a la magnitud de ese segmento, igual a la distancia de ese segmento. ¿Listo? Si conozco la dirección, el sentido y el módulo y el punto de aplicación, el punto extremo también llego a ser conocido rápidamente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en un segmento, si conozco, o sea, conocer dirección y sentido, por ejemplo, es conocer sus cosenos directores. ¿Listo? Y con la dirección, conocido un punto, la longitud, los cosenos directores y conozco el otro punto. Lo hemos visto en los cuatro videos anteriores en coordenalización. ¿Ah?
Si dicen que de un segmento conozco su dirección, su sentido y su punto de aplicación, es ubicable su punto extremo. Pero bueno, no estoy por ahí. Estoy porque diferencias bien. No, el vector nunca lo ponemos, o sea, no lo apliques hasta que no tiene punto de aplicación el vector, no tiene. Es un ente, la unión de tres entes, dirección, sentido y módulo. Sus aplicados, el módulo, es igual a la distancia, ¿no? A la magnitud del segmento. El segmento aplicado, el que se va a convertir en representante o vector aplicado, tiene la misma dirección, sentido y su magnitud es igual al módulo de un vector. Muy bien. Entonces, el vector aplicado, cualquier segmento orientado que tenga dirección y sentido del vector y cuya magnitud sea igual al módulo del vector, ese es el representante del vector o es un vector aplicado también, o es también llamado vector aplicado. ¿Ah? Son diferentes el vector y el vector aplicado por tener punto de origen o no tenerlo. El vector aplicado tiene punto de origen, punto de aplicación. Claro, conocido el punto de origen, también se conoce el punto extremo. Se halla, se calcula. Queda establecido al conocer el punto de origen, se conoce el punto extremo, dada su dirección sentido, o sea, sus cosenos directores y la longitud. Lo hemos visto en los 4 videos pasados. Ante la pregunta, mira un error. Listo. Mira un error. Ante la pregunta, ante la pregunta, ¿cuántos representantes o vectores aplicados? Ante la pregunta, ¿cuántos representantes o vectores aplicados puede tener un vector? Muchos, porque una dirección, un sentido, un módulo, para buscarle su punto de aplicación, puedo coger como punto de aplicación los infinitos puntos del espacio. Y ahí tendría el vector aplicado de mi vector. Ahora, dos o más representantes o vectores aplicados diferentes. ¿Serían diferentes? Sí, pueden ser diferentes por el punto de aplicación, pero tener el mismo módulo, la misma dirección y sentido. Los dos representantes diferentes solamente por tener el mismo, no. Diferentes solamente por tener diferente punto de aplicación, teniendo igual dirección y sentido y módulo. Serían dos vectores aplicados diferentes, pero pueden ser representantes de un solo vector. Dos vectores. Claro, si un vector se puede aplicar en infinitos puntos y tener infinitos vectores aplicados, todos esos infinitos vectores aplicados son diferentes por el punto de aplicación. Por eso, claro que hay dos o más vectores aplicados diferentes solo en el punto de aplicación, pero son diferentes por tener diferente punto de aplicación que representan al mismo vector. Ahora, claro, pueden haber vectores aplicados de diferentes vectores, ¿no? Que representan, que son las aplicaciones de diferentes vectores, claro, porque por ejemplo en B también está aplicado este vector azul, pero también puede estar aplicado este otro vector verde. ¿Listo? Muy bien. Y este vector aplicado verde y este vector aplicado azul representan, nacen, infieren, dan a luz un vector, vectores diferentes. Oh, no, tómalos como diferentes. ¿Ya? Si hay una relación, los vectores se aplican, ¿no? Un vector aplicado lo desaplico, infiere un vector. Un vector aplicado, veo su dirección, veo su sentido, veo su módulo, le quito su punto de aplicación y tengo un vector. Tienes que tomarlo como dos entes diferentes. Dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Claro, si no, si no lo tomas así, no te permites, te niegas muchas cosas adelante. Listo. Una cosa son vectores y otra cosa son vectores aplicados. El vector solo es la unión de tres entes, dirección, sentido y módulo.
Y claramente con el módulo y cosenos directores, los cosenos directores ya sabes que dan dirección y sentido, ¿no? Los cosenos directores, los ángulos ubicuadores, ¿no? En los cuatro, ¿cómo se llamaban? En las cuatro, tarara, compañero, en cuatro, ocho, ¿no? En las ocho, un parpadear. En las ocho, en los ocho cuadrantes del espacio, ¿entiendes? Ahí puede estar el punto de aplicación. ¿Ya? Muy bien. Eso de dar dirección y sentido, ¿no? Lo hemos visto en coordinalización. Los segmentos orientados, hasta los segmentos, tenían, bueno, los segmentos solos, pero si iba de O a A, era orientado. Entonces, de O a A, el punto A, entonces de O a A era un segmento orientado, lo resalto entonces, si quieres, si no lo resalté, vuélvelo a ver como segmento orientado, si no empleé la palabra segmento orientado, sí, al final hice segmento, 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 los apliqué en diferentes puntos, hice un resalte muy fuerte. Muy bien, ahí está, pueden estar en los cuatro cuadrantes, en los ocho cuadrantes. Listo. Dos o más representantes vectores aplicados diferentes o vectores aplicados diferentes, solo por el punto de aplicación diferentes. ¿Pueden ser de un solo vector? ¿Pueden dar a luz un solo vector? Sí, claro que sí. ¡Ey, ey! Muy bueno. Se define como punto de aplicación o primer extremo de un representante. Ya hemos hablado, estamos hablando ya de él. Aquel punto extremo de este que precede al otro según el sentido. Claro, precede al otro según el sentido. El origen, donde está aplicado, el otro es el extremo, a la flecha. Listo. Muy bien. Punto de aplicación. Al otro punto, donde termina la distancia del segmento orientado, se le llama segundo extremo. Entonces ahora hablamos de un vector aplicado, de un representante de un vector aplicado, de un representante de un vector que en realidad es un segmento orientado aplicado. Todo segmento es aplicado en un origen, tiene el primer extremo y el segundo extremo. Listo. Ya habla entonces, ahora hablamos de primer extremo, segundo extremo de un vector aplicado. Siempre un vector aplicado tiene punto de aplicación, el primer extremo, y tiene su extremo. Dado el módulo, la dirección y el sentido, por ejemplo, con los cosenos directores, dado el punto de aplicación, puedes tú calcular cuáles las coordenadas del punto, del segundo punto extremo, con los cubitos de los cosenos directores. Perfecto, eso lo tienes que manejar bien. Valdría aquí un problema, ¿no? Un problema, ¿cierto? Ya te lo he dado, creo. Hecho que, dado, sí, coseno de alfa, coseno de beta, la longitud, te pedí, aplicado en tal punto, te pedí el punto extremo. Sí, de un segmento te pedí ya eso. Ahora ya sabes que es de un segmento orientado, pero ahora para ti ya puede ser un vector aplicado o un representante de un vector. El vector solo es dirección, sentido y módulo, no punto de aplicación. Perfecto. Su notación, el vector, una letra con una flechita. El representante, dos puntos, el primer extremo y el segundo explante, con una flechita. Es flechita, compañero. O, o. ¿Qué pasa acá? Listo, una flechita. Notoria flecha. Caramba. Notoria flechita, ¿no? El representante también se hace así. Este es un vector aplicado. El vector B aplicado en P1, el primer extremo. P1, punto de aplicación, primer extremo. P2, segundo extremo. El módulo de un vector. Bueno, el módulo de un vector también es el módulo del vector aplicado, porque el módulo, la magnitud del segmento orientado son iguales.
Si es un vector aplicado, un representante de un vector, el vector aplicado de un vector, ¿no? Sí, ¿entiendes? Un vector, tengo sus representantes. Entonces, si estos son, este es un representante de un vector, los dos, ¿listo? Porque un representante tiene la misma dirección, el mismo sentido, la magnitud igual al módulo, pero tiene un punto de aplicación. Listo. La magnitud del representante es igual a la magnitud, sí, la magnitud del representante es igual al módulo del vector. ¿Listo? Acá estamos hablando también de la magnitud del representante. ¿Listo? Podríamos decir entonces que esta es también la forma de escribir los módulos del vector. Aunque aquí está sacando una especie de valor absoluto de un vector aplicado, ¿no? Sí, pero sale el módulo del vector. Perfecto. Ha sido un poquito, pero perfecto. A partir de un segmento orientado es posible definir un vector. Claro. A partir de un segmento orientado es posible definir un vector. El segmento orientado tiene punto de aplicación. Pero el vector lo saco. ¿Cuál vector? ¿Cómo lo saco? Cuya dirección y cuyo sentido son los del segmento, cuyo módulo es igual a la magnitud del segmento, pero le quito el punto de aplicación. Por eso, a partir de un segmento orientado, es posible definir un vector. Qué importante es esto para estas diferenciaciones. Qué bien. No, no, yo tenía ahí tan mis asistentes el que cree que no le debe dar importancia a esto muere. Ay, no, algunos. Claro, es el mal hábito que lo pasan como si, o sea, aquí trato de resaltar las ideas. Cuando lo lees, cuando a veces leen de tan hermosa fuente del autor mismo, no logran. O sea, como creen que es lo que mal saben, o sea, porque lo sabemos mal con imprecisiones. Por ejemplo, usan las componentes que no sabes todavía qué son, pero como, claro, el equivalente del vector, pero primero hay que demostrar una biunivocidad para que el saber sea axiomático, porque si no, no es saber. Entendible, secuencial, con causa y efecto anterior. ¿Ya? Si queremos aprender así, ¿entiendes? Entonces tienes que quitar el mal hábito de que dejas de ver el esfuerzo que hacen por diferenciar. Tú mal lees, no piensas, porque crees que era lo que ya mal sabías. Y antes no había una diferenciación. ¿Tan importante es que un vector no tenga punto de aplicación? Sí. Tan importante es que un vector no tenga punto de aplicación. Sí, es muy importante. ¿Quedamos, compañero? Gracias. Gracias por ti. Muy bien, compañero. Operaciones con vectores. Perfecto, compañeros. Operaciones con vectores. Ta, 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 ta. Con esto que acabamos de bien aprender, afirmar, ¿listo? Uf, lo que viene se vuelve delicioso. Pero por favor, atentos, pues. Nada, nada, déjalo que la definición incompleta. Vamos a esto. Esta es una palabra motivadora. Operación con vectores. Te pregunto, si tú operas con vectores, ¿siempre sale vectores? Ahí sí juega pues en serio. Si eso no lo puedes resolver, eso te invita a que lo que sabías no estaba completo, pe compañero. Operar vectores no siempre sale vectores, entonces ni siquiera habías sido consciente. Comenzaste a hacer, a ejecutar, ¿no? Pero no, no. Toda la teoría de operadores numéricos, son operadores de entes vector. Eso es otra cosa. Entonces, un vector lo opero, hay diferentes operaciones, lo opero con otro vector, siempre sale vector. Y hay una operación que no es dos vectores que se operan. Hay un escalar que se opera con un vector, un tipo de operación. No, no, algunos de ustedes no, ni siquiera han hecho operadores seriamente, no, no mecánicamente, memorísticamente.
al postular, sino el estudio de operador. De dos números, por ejemplo, sacar de alguna forma, de diferentes formas, un tercero. Una relación de conversión de dos a un tercero. Operaciones. La teoría de operaciones. ¿Ves? Por eso ahora vamos, no podemos esos repasos hacer, no es el momento, no es el curso, pero sí hagamos operaciones con vectores. Y avisándote que hay operaciones con dos vectores que no sale vector. Y hay operaciones con un escalar y un vector. El problema del escalar y el vector tiene que ver mucho con que en la realidad física hay propiedades de los cuerpos que solamente necesitan módulo. La temperatura y mi nariz. ¿Y cómo jalo mi nariz? Necesito módulo, dirección y sentido, porque una cosa es que lo jale para adelante y otra para arriba. Corre contra diferente. Entonces, en las características de las propiedades que voy a hacer, cosas que voy a hacer a los cuerpos, ¿no? Listo. La fuerza con... Hay magnitudes que solo se quedan completamente bien determinadas dando el módulo, pero a algunos necesitas dar dirección y sentido adicionalmente. Y entonces sale que la realidad física tiene magnitudes escalares y magnitudes vectoriales, pero ahorita no estoy estudiando magnitudes vectoriales físicamente, estoy estudiando la matemática del vector, un ente matemático, geométrico, ¿cierto? Inicialmente no, bueno, pero está en el espacio y no, porque no tiene punto de aplicación el vector. ¿Listo? Ojalá que te motive, pues, cuando te pregunté, al operar vectores siempre sale vector, y si es ahí, esa pregunta fue para motivar, que no lo puedas bien identificar la respuesta y eso te haga sentir, oye, entonces no sé bien lo que sé. Y te permitas a la cabeza, una pizarra llena no se puede escribir. Tienes que dejar donde escribir de nuevo ordenado y sin, incompleto y sin simplificaciones incorrectas. ¿Ya? Sin ligerezas. No quería quería utilizar un término adecuado. La simplificación, vale, es válido, pero la simplonada no quisiera, ¿no? O sea, la, sí, pues, o sea, la superficialidad no. Tranquilos, amigos. Vamos, quiero motivarte a que estés dispuesto a otra noción de suma. No, pues no, no vas a sumar porque los aplicas y a esas leyes de paralelogramo. Y ahí te enseñan trigonometría, sin haberte enseñado que las uniones trigonométricas vienen de semejanza de triángulos. No, no es que voy a sumar enseñándote reglas de paralelogramo, o sea, soluciones y hasta en plano solo, porque en el espacio, ¿qué harías? ¿Entiendes? No, no, no voy a sumarte dando la estructura de solución por dibujo de paralelogramos, no. Y tampoco te voy a enseñar a sumar diciéndote que suma son lo que se hace con las componentes para que salga la suma, porque todavía no sabes que son componentes. ¿Me entiendes? Entonces demos otro concepto de suma, hijo. Otro concepto de suma. Allá cuando te estoy mirando, puedo parecer cuando tú me miras que no te estoy mirando. Cuando veo así, es que tú sientes que te estoy observando, ¿cierto? Sino que a veces hablo directamente allá, en la pantalla donde estoy yo viendo. Espero que ahí sientas también que te estoy observando. ¿Listo? Muy bien. Vamos a operaciones con vectores. La primera operación es el producto de un vector por un escalar. ¿Ya ves? No voy a operar dos vectores. Entonces, tengo un vector. ¿Qué tenemos cuando tengo un vector? No tengo punto de aplicación. Tengo una dirección. Cosenos. Tú recuerda que yo el vector lo puedo aplicar en O, en omega,
Y siempre hago paralelas X, Y, Z, X prima, Y, Z prima, o a un otro sitio, X segunda, Y Z segunda, y salen los mismos cosenos, los mismos ángulos alfa, beta, teta. Entonces la dirección no depende de la aplicación, ¿entiendes? La dirección es ángulos a X, ángulos a Y, ángulos a Z. Listo, a X prima, Y prima, Z prima. Ángulos y dos direcciones, ¿no? Aunque no se crucen, sí tienen, los pienso cruzadas, sí, y tienen un ángulo, ¿no? Pero un acercamiento que los pienso que se cruza para ver el ángulo. Pero dos direcciones tienen un ángulo. O sea, la dirección está fuera de la aplicación. Dos rectas paralelas, recontra diferentes. Todas las rectas paralelas tienen la misma dirección. Si son rectas paralelas orientadas, rectas dirigidas, tienen la misma dirección y el mismo sentido, ¿no? Entonces, cuando te dicen tenemos un vector, ¿qué tenemos? Una dirección, un sentido y una magnitud. Nada más, no punto de aplicación. Tenemos un escalar A, que puede ser mayor, menor o igual a cero. Ya, tenemos un A. El producto se define como producto del vector B1 por el escalar a un vector B2. Esta operación de un escalar con un vector sale vector. Increíble. Es un escalar por un vector y sale vector. ¿Y cómo es ese vector para definir lo que es esta operación? Este vector tiene la misma dirección que B1, el mismo sentido que B1. Entonces no se diferencia en nada. Sí, su módulo. No, 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 no. Su sentido no es siempre el de B1. No, ya ves, depende. Si A era positivo, el sentido de B2 del vector producto de vector por escalar, la operación producto de vector por escalar, no es dos vectores, es un vector y un escalar. Pero sale vector, ese nuevo vector tiene un sentido. ¿Qué sentido? El de B1 no. Depende de si A es positivo o negativo. Si A es positivo, el B2, o sea, la operación, el producto de escalar vector, tiene el B2, tiene el mismo sentido del B1. Si A es negativo, tiene sentido contrario. Mm. Y el módulo, no, los módulos en los vectores tienen módulo absoluto. El menos es contrario a dice contrario a la dirección. Sí, que sea, el menos va a significar contrario a la dirección. No va a haber módulo de un vector negativo o positivo. Los módulos son positivos. Si hay un menos, significa contrario. Si hay un menos, significa contrario a al sentido. Contrario al sentido, no a la dirección. El módulo ve la definición, es un absoluto. Bueno, ¿y cuál es el módulo de B2? El módulo de B1 por A, por el valor absoluto de A. El módulo de B1 se escribe así y siempre es un número absoluto, el valor del módulo, valor absoluto. El módulo de B2 es el módulo de B1, que es un número, por el valor absoluto de A. Por lo tanto, el módulo de B2 siempre sale positivo. Listo. Oye, pero si A es negativo, yo escribo AB1. No, menos AB1. Menos AB1. Significa contrario a B1 en sentido de módulo A por módulo de B1. ¿Mm? ¿Mm? AB1 es la forma de escribir esta operación. Y significa módulo, el módulo de A, no, el valor absoluto de A por el módulo de B1. Ese es el módulo de B2. La dirección de B2 y B1 es la misma. El sentido puede ser diferente si este es negativo o positivo. Pero normalmente yo, por ejemplo, puedo escribir 5B1. Significa al revés y 5 veces más grande en módulo. Al revés en sentido. 5B1, 5B1 para mí significa contrario en el sentido de AB1 y 5 veces más grande el módulo.
Chévere, ya interioricé. ¿Dónde está el aporte que te he enseñado que el módulo siempre es negativo, es valor absoluto, o sea, es positivo, nunca negativo? El módulo de un vector siempre positivo. Y si tú ves un menos, significa que te están diciendo contrario en dirección. Por eso, cuando te ponen menos b, bq igual a menos b, ¿qué significa? El módulo es, estoy multiplicándolo por menos uno. Entonces, el módulo de BQ es igual a valor absoluto de menos uno. Aquí, aquí el módulo de BQ es que valor absoluto, ay Dios, valor absoluto del módulo de B1 por uno por menos uno valor, déjalo ahí, por valor absoluto de menos uno. ¿Ya ves? No cambia el módulo de BQ es igual al módulo de B1, pero que tenga un menos significa que el BQ tiene un sentido, el opuesto al que tenía B. ¿Ya ves? Aquí el A es menos uno y el tener un menos significa opuesto en sentido. Se define como vector opuesto, se define como vector opuesto, se define como vector opuesto, ¿no? Le puse BX para que aquí también sea BX, ¿ya? Así, así, así. Listo. Se define como opuesto a BX al vector BQ que es igual a menos BX. ¿Listo? ¿Qué significa? Significa mismo módulo, claro. Misma dirección, claro. Sentido opuesto. BQ tiene sentido opuesto al BX. ¿Por qué? Porque en realidad esto es la operación que, esto es la operación, esto es, esto es la operación escalar. ¿El escalar qué? El escalar en ese caso es el escalar a igual a menos uno, ¿ya? Por bx. Entonces, sale el mismo módulo, la misma dirección, sentido opuesto, vector opuesto. Pero cuando A no es menos uno, sino menos 2, menos 3, menos 4, bueno, se multiplica o se divide el módulo. Puede que si es menos el A, cambie ese sentido, si no, mantiene el sentido. Es la operación producto de escalar por vector. El producto de un escalar por un vector da otro vector con la misma dirección. El sentido depende de si A es positivo o negativo. Y el módulo se ve multiplicado o dividido, depende de A, pues, ¿no? Sale el nuevo módulo, sale valor absoluto de A por el módulo de B1. Perfecto, perfecto. ¿Qué tenías cuando tenías un vector? No, no estoy poniéndole en ningún sitio aplicado. Estaba jugando con una dirección, un sentido y un módulo. Y ha venido el menos el A y ha salido otro vector. He hecho un producto de un escalar por un vector y ha salido otro vector. No he jugado con vectores aplicados. Ahorita. Bestial. Bestial. Listo. Sí, lo dejo ahí. Lo dejo estos dos agregados ahí. Listo. Suma de dos vectores. Suma de dos vectores. La suma es extraordinaria. La suma es extraordinaria. De verdad. Hagamos la suma. Hagamos la suma. Para sumar es una operación. Sí, se hace entre dos vectores. Entonces, téngase dos vectores. Por ejemplo, B1 y B2. ¿Qué tenemos entonces?
dos direcciones, las direcciones de ellos pueden ser diferentes. Los sentidos de esos vectores, los módulos de esos vectores no están aplicados. No, no están aplicados. ¡No están! Tengo dos vectores. ¿Qué hago? La suma se escribe B1, la suma se escribe B1 más B2. La suma se escribe B1 más B2. Se escribe. ¿Y qué significa? Ese es como el símbolo de lo que... Cuando tienes este símbolo, hubiéramos podido poner otro signo. Hubiera dicho, sumar es sumar. Hubiera podido decirte, sumar es, sumar significa 1 S, B, ¿ya? Y cambio, en lugar de una cruz, pongo S como símbolo. Aquí está la operación suma si yo hubiera cambiado el símbolo del operador, ¿ya? Esta es una simbología. Esta es una simbología. No te expresa qué es la suma. Pero tú sabes, vas a saber qué es sumar y entonces cuando lo veas vas a saber que la operador suma sale otro vector. No siempre operar vectores de algunas operaciones de vectores no sale vectores. La operación suma de vectores sí sale vector. ¿Y cómo es ese vector B3? Bueno, voy a sumar dos vectores B1 y B2, que tengo dos direcciones, dos sentidos, dos módulos, ¿cierto? Ahora tengo que sacar un vector B3. ¿Qué dirección, qué sentido y qué módulo es? Ese vector de la suma del B1, B2. Ahora después haré de la suma de un 5, B6. Ya sabré qué sumar y sacaré esa suma. Bueno, ¿cómo es el B3? ¿Qué es sumar B1, B2? Tengo que hallar del B3 sus caracterizaciones. ¿Cuáles son las caracterizaciones de un vector? La dirección, el sentido y el módulo. Ya, se hace así. Coge el B1, el primero. Puedes coger el segundo, porque es conmutativo. Coge uno, ya, coge el primero. Aplícalo. Coge el primer vector, aplícalo. Mira lo que había escrito acá. Tengo B1 y B2, o sea que tengo dos direcciones, dos sentidos, dos módulos. Y busco otra dirección, otro sentido y otro módulo del B3, porque la suma sale un vector. El producto escalar de B1, B2 no sale vector. La suma sí sale vector. Mm. Entonces estoy tratando de hallar del B3 para saber sumar cuál es la dirección, cuál es el sentido y cuál es el módulo de B3. ¿Listo? ¿Cómo, qué, qué? Te pregunto. Listo. Buscar otra dirección, otro sentido, otro módulo, porque como va a salir un vector, para dar el otro vector, el vector suma, tengo que encontrar de ese vector su dirección, su sentido y su módulo. No, 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 no. Si esto no lo entiendes, no estamos bien. Si la suma da un vector, si operar con lo que se llama operación suma sale un vector, es hallar ese vector, pues, es hallar las tres características de ese, que deben estar bien establecidas en esa definición de la llamada operación. Operar, de dos sacar otro, con una relación, o con otra forma de hacer operaciones. Hay muchas operaciones. En números, tú podías inventar tu propia operación. Yo inventé la operación Quevedo, ¿no? Por ejemplo, 5 más 2, no, 5 Quevedo 2, yo hice así. Operación Quevedo es A cuadrado más B cubo. Entonces, 2 Quevedo 3 era 2 cuadrado más, no, a ver, A Quevedo B es A cuadrado más B cubo, ¿ya? A Quevedo B, en números, A Quevedo B, yo inventé mi operación Quevedo y dije es A cuadrado más B cubo. Entonces, 5 Quevedo 6 era 5 cuadrado más 6 cubo. Lo hacía, 5 por 5, 25, 6 por 6, 36, 25 más 36 son ¿cuántos? 61. Eso es 5 Quevedo 6. ¿Ah? Yo inventé mi operación Quevedo. En números había
Infinitas operaciones que tú podías inventar, aparte de la suma, la resta, la multiplicación, la raíz, la radicación, etcétera. ¿Hiciste ese estudio? Entonces aquí estoy operando dos vectores con el operador suma y dice que sale un vector. O sea, tengo que hallar de ese vector B3 su dirección, su sentido. ¿Qué se hace? Apliquemos el vector 1 en cualquier P1, la palabra genérico. Cualquiera, infinitos, o sea, dice, en un P1 genérico, en cualquiera. Un joven leía genérico y creía por ahí, es un chiste, ¿no? Me parece, hice un chiste o no por acá. Te dije que vero no significa chévere, puse por ahí. No, no estaba todavía, ¿no? O sea, para darle, él leía con genérico, leía como, le daba el significado de chévere. Tengo un P genérico, un P chévere. Un P chévere no podía haber infinito, cualquier P. Lee bien, da significancia, una significancia de un término puede cambiar. Había un chiste que hice, ¿no? Eh, no está por ahí. Ya vas a ver el chiste. Listo. Cuando dice, aplica el vector, el primer vector en un punto P1 cualquiera genérico, o sea, cualquier P1. Coge un punto y ahí aplícalo. Al aplicar el B en P1, como el B1 tiene dirección sentido, o sea, dirección sentido sería cosenos directores, rápidamente ubico el P extremo, que le llamo P2, o sea, del vector aplicado de B1, que sería el P1, P2. O sea, aplicar B1 en cualquier punto, por ejemplo, un punto P1. Listo. Cuando lo aplicas el vector B1, como ahí tienes dirección, sentido y magnitud, ya tienes un punto de aplicación, te sale el P2, el segundo extremo. Facilito, como lo sabías, por trigonometría, ¿no? Con los cosenos directores que te daban la dirección y la longitud, que es el módulo, hallabas, listo, lo que avanza en X, en Y y en Z, el vector B2, el punto P2 a partir del punto P1. Con los cosenos directores y la longitud y el módulo o módulo, hallas lo que avanza en X, en Y y en Z, listo, del punto P1 al punto P2 en X, en Y y en Z. Entonces, de nuevo. Pero ahí lo estoy aplicando. Sí, me han dicho que aplique. ¿Cómo voy a hacer? Tengo dos vectores y los voy a sumar. No están aplicados. Son en rectas que no se cruzan. Pero yo al B1 lo aplico en cualquier P1. Como tengo la dirección y sentida del B1, tengo el P2 calculado. ¿Listo? Tengo el P2 calculado. Sí, ya tenías que haber jugado bien con los cosenos directores, pues, antes de que hagas vectores. Esos eran de segmentos, ¿no? Ni siquiera de segmentos orientados, ya, pero de segmentos, ¿no? En los cuadrantes, de O a P, de O a A. Ahí de los cubitos, viste en ese séptimo, coseno de alfa, coseno de beta, coseno de teta, por la longitud te daba el avance en X, el avance en Y y el avance en Z, desde 0, 0, 0 hasta A. ¿Te acuerdas? ¡Repásalo! No, 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 ya estamos en serio. No dejas una parte sin saber. Se te hizo. Se te hizo hasta en 4 videos. Un video de más de 1 hora y media. Fue el último video. Listo, para insistir. Más ejemplos de cálculo te doy, ¿no? Haz los ejemplos de cálculo. Listo. Si puede. Muy bien. Ya está. Como lo apliqué el B1 en P1, ya determiné cuál es el P2. Y en el P2 aplico el B2. En el P2 aplico el B2. Específicamente. El P2 no era arbitrario. Yo le pregunté, y un alumno cuando no comprendió, pese que creyó que había estudiado, ¿no? Él creyó que el B2 era arbitrario. Si habías establecido el P1 y había el B1, había el B2, habías establecido el P1, punto. Cuando yo te hablo de B1, B2, P1, lo confundes todo. No sabes cuándo hablo de vector y cuándo hablo de punto. No, compañero. Cuando hablo de B1, ve la flechita, ve vector, ve dirección, sentido y módulo. Amigo, hermano.
Hermano, ¿eh? Sí, quiero, en serio. Ya. Entonces, apliqué en P1. El B1 tenía dirección, sentido y módulo, tengo el P2. En B2 aplico el B2, tengo dirección, sentido y módulo. Tengo el P3, que es el extremo de B2. Del B2 aplicado en P2. El P2 y el P3. El P2 extremo del vector B1 aplicado en P1. El P3 extremo del B2 aplicado en P2. Y tengo el punto P1, P3. Es un vector aplicado si junto con un segmento orientado, el P1 y el P3. Es un segmento orientado. Apliqué un B1. En ese extremo apliqué un B2. Ahora tengo el P1, P3. Tiene dirección, sentido, diferentes a los otros. Tiene módulo. ¿Cómo lo calculo? ¿Entiendes? Tiene módulo. Listo. Después lo voy a poder hacer con las coordenadas de X, Y, Z. Después con las componentes. La vas a ver. Pero fácil, lo entiendes perfectamente. El P1, P3 es un segmento orientado, o sea, es un vector aplicado de un vector nuevo. Es un representante de un vector nuevo, del B3. La dirección y el sentido que sale del P1, P3 aplicado es la dirección y el sentido de nuestro nuevo vector suma B3. La distancia, la magnitud de ese vector, de ese segmento aplicado, de ese vector aplicado, es el módulo del vector B3. Desaplícalo. Y si quieres ahora el vector B3, lo puedes aplicar. Está aplicado, ahí aparentemente P1, P3 está aplicado en P1. Pero si quieres el vector B3, lo aplicas en P2, o lo aplicas en P3, o lo aplicas en otro punto cualquiera del espacio. El B3 y tendrás otro aplicado del B3. Has tenido que entenderme, hijo, esto. Sí, no, 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 las personas que crean que la insistencia de voz no es amor. Esto es serio, amigo de contorno. ¿Entiende? Y hay que permitirle, exigirle la insistencia. No, no hay ninguna molestia con usted, hijo. ¿Entiende? El entorno. No, pero si hay insistencia, ayudarle a que no se vada. No lo dejo, no puedo. No, no lo hacemos, lo quitamos de la temática universitaria peruana. Lo pasamos. No, espera, espera, ya sin entender. ¿No? Además, es A1 más A2. ¿Cuál es el vector suma? A1 más A2 y B1 más B2J, C1 más C2K. No, probes, ¿cierto? No, así ya esa es una forma de operar. Cuando ya sepas que las componentes tienen correspondencia biounívoca con los vectores y demuestres que con componentes se puede operar se puede ejecutar un ejercicio de suma. ¿Entiendes? Pero no, 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 no porque ejecutas un ejercicio de suma con componentes y ya sabes la definición de suma. Dices, "Mira, yo lo hago". No, 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 no funciona. Si no, no sale. No, no, no. Cuando tengas aplicación espacial y todas, no puedes. ¿Me entiendes? De verdad. Si además para darte el lujo de operar con componentes tienes que primero demostrarme la biunivocidad entre componente y vector. Y eso necesita esto. Si no, lo que estás haciendo es no endogenizado, conocimiento de otro que tú ejecutas operativamente. Por eso sí hay que insistencia, sí hay cariño, hay runrullo, ¿entiendes? No. Señor, cuando se quiere que se aprenda de verdad, estoy hablándole a un señor que cree que no hay que insistir en impostar la voz para que, ¿no? Lo que la vida, experiencia de docente nos ha enseñado que les da miedo y abandona. Ya está. Entonces la suma es, el vector 3 lo hice desaplicando, sí. No, mira, ve, aquí decía, consideremos un vector B, consideremos el vector aplicado, o sea, apliqué el B1 en P1, un P1 cualquiera. ¿Listo? O sea, apliquemos B1 en P1.
o sea P2 y sea P2 el segundo extremo que ya se calcula inmediatamente, que se ha establecido y es único. Luego consideremos aplicar el B2 en P2 y sea P3 su segundo extremo. Desapliquemos, tenemos el vector orientado P1, P3. Saquemos de ahí su dirección y su sentido. No saquemos su aplicación y ya tenemos el vector B3. Si saquemos su módulo como su magnitud de P1, P3 como módulo del vector B3. Ah, ya, ese suma. Ese es el vector B3. Ya identificamos sus tres entes. El vector B3 resulta definido por el vector aplicado P1, P3. Sí, pues lo desaplico. Por eso queda el vector B3 resulta definido por el vector aplicado P1, P3. Y si B3, y si B3, su dirección, su sentido y su módulo es el, es el, vec- en la dirección, el sentido y el módulo que hemos encontrado, ese es el módulo de la suma, del vector suma. Porque vector B3 es lo que resulta de operar como suma dos vectores. Operadores, no operadores en vectores. No, no hice ni operadores en números. A veces, ¿no? Perú, señor. Hey, esto es gratuito, amigo. Gratuito, gratuito, para servir, gratuito, amoroso, tierno. Compañeros, le estoy diciendo, ¿no? Al que a alguien que no vaya a entender, ¿no? Sí, sereno, claro que sereno, claro que sereno, listo. Pero, ay, palpitar de corazón porque lo logre, palpitar de corazón. Y se enfatiza en voz, y es amor. Muy bien. Hey, ¿podríamos establecer un representante de B3 en P2? Sí. ¿En P1? Sí. Está ahorita en P1 porque es P1, P3. ¿Podríamos aplicarlo en P3? Sí. Sacarle B3 y aplicarlo en P3. ¿Y tendría un extremo P4? Sí. Sí. Tenemos un vector. Tener un vector es tener solo tres entes. Sí, pues así, eso estaba claro. Está y no está en el espacio. Sí, pues porque no está porque no lo veo en el punto de aplicación. ¿Dónde está el vector? ¿Dónde está? Ahí está la flechita. No, no, magnitud de acá, allá, de dirección, sentido. ¿De dónde? ¿No? Por eso yo, cuando digo acá tengo un vector, en clase movía la mano. ¿Por qué movía la mano? No, no lo cambiaba, no cambiaba la dirección y el sentido. No. En paralelas movía hacia arriba, hacia abajo, al costado de atrás. Porque es el mismo vector, P. Listo, no tiene punto de aplicación, pero dirección, sentido y módulo lo mantenía. Por eso decía, aquí tenemos un vector y no lo dibujaba en un punto de aplicación. Simplemente, ¿no? Una flechita, la corría, la movía hacia arriba, hacia abajo, hacia atrás, hacia adelante, manteniendo dirección y sentido y tamaño. Así les daba el vector, porque no tiene punto de aplicación. Está, y por eso ahora digo como chiste, está y no está en el espacio. Todas las paralelas orientadas todas las paralelas orientadas, ese módulo. Eso es mantener el módulo, dirección y sentido en esas paralelas orientadas. Creo que hemos hecho el aporte. Sí, creo que hemos hecho el aporte. Con todo corazón, de verdad. Paramos el video 5 para comenzar un video 6. ¿Les parece? ¿Ya? Damos por concluido el video 5. Hola, hola, amigo, amigo. Hola, hola. Nos vamos.